Continuamos, México vive. Quiero platicarte que, como tú sabes, México tiene, me parece a mí y a muchas personas, una deuda muy profunda y muy añeja con la infancia de este país. Muchas cosas por hacer. De todo lo que hemos evaluado, tenemos que evaluar también cómo nos fue en términos de derechos de la infancia. Este viernes se pretende entregar a la Presidencia de la República un balance sobre los derechos de la infancia en México. Para platicar al respecto está conmigo Tania Ramírez. Tania, por cierto, directora ejecutiva de la Red de los Derechos de la Infancia en México, la Redim. Tania, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, mucho gusto saludarles a ustedes, a toda la audiencia de Vive. Y pues bueno, estamos aquí preparando y ajustando un poco los números sobre cómo cerró el año para las niñas, niños y adolescentes en nuestro país y este cierre qué pistas nos puede dar para pensar en esos, como decían, cambios atómicos que se Cambios tendrían que dar atómicos. hacia 2023. Exacto. Y fíjate, sí, es buena idea, ¿no? Ir paso a paso dirigiendo la situación en la República Mexicana. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo más destacado que encontraron, Tania? Lo más destacado es que 2022 fue un año en el que seguimos arrastrando una falencia, como decías, para reconocer a niñas y niños como titulares de derechos. Seguimos pensando que son propiedad de las mamás y de los papás, seguimos pensando que son menos, que valen menos, como son los menores, entre comillas, los vemos menores para todo. No estamos acostumbrados a que ellas y ellos participen en la vida pública, a que sus opiniones sean tomadas en cuenta, más allá del pequeño círculo de decisiones que puedan tomar, sus decisiones y opiniones sobre la vida, ¿no? Y pues lamentablemente también 2022 fue un año que estuvo marcado por muchos actos de violencia. Hay algunos datos que no logran decrecer, pese a todos los esfuerzos que haya que reconocer, pero no decrecen. La violencia sigue siendo una marca constante en niñez y adolescencia. Y la pobreza también, pobreza y pobreza extrema. Hay que recordar que, y esto no solo lo dice Redim, está en los propios estudios que hace el Coneval, niñas, niños y adolescentes son el grupo de población más pobre en el país. Incluso quienes han aumentado más sus grados de pobreza extrema son precisamente niñas, niños, adolescentes. Y cuando nos vamos a ver si esa pobreza es distinta en la niñez indígena, pues podemos descubrir brechas hasta de 30 puntos porcentuales, ¿no? Yo sé que son muchos los puntos que nos quieres compartir, pero sí me gustaría no saltarme, pero irme directamente a aquellos que son obvios para muchos de nosotros. La manera en que afectó la pandemia a los chavos y chavas, ¿no? Niños, niñas. La manera en que afectó también la deserción escolar. Eso también es muy importante. Sabemos de lo mucho que nos has platicado que tenemos muchas cuentas pendientes, pero la pandemia agravó las cosas invariablemente, Tania. Definitivamente, y lo vamos a seguir viendo, quizá en aspectos que nos puedan resultar obvios, pero de los que no estamos tan conscientes, como por ejemplo, saber que la pandemia afectó las economías de las familias, sobre todo de las familias más pobres, a tal grado que hizo que incrementaran, eso lo vamos a saber en la próxima encuesta nacional del trabajo, pero que incrementen también los números de niñez que está trabajando. Hay familias que tuvieron que echar mano de todo, incluido del trabajo de todos sus miembros, para poder hacerse cargo de los obstáculos económicos que ha implicado la pandemia, ¿no? Y es cierto que la deserción escolar había estado decreciendo, digamos, en términos generales en los últimos lustros en nuestro país, pero ya para el año pasado incluso supimos que había muchos niños y niñas que bueno, ahí es importante decir, no es que el abandono escolar no lo hacen niñas y niños, ¿no? Quienes abandonan a la niñez, pues somos las personas, las instituciones, las escuelas no han logrado recogerles de vuelta a las aulas y sabemos que esto representa además un obstáculo para su desarrollo. La niñez tiene que estar escolarizada porque hace parte de su adecuada estimulación, educación, desarrollo integral, pero también porque vivimos en un país muy violento y hoy por hoy las escuelas son espacios de protección en la mayoría de los casos. Platicabas un momentito, Tania, acerca de la intención de este viernes entregarle este balance sobre los derechos de la infancia en México a la presidencia de la República, al menos al gobierno federal. Platícame un poquito, quiero yo pensar que este balance trae todos los temas que envuelvan la infancia, ¿es así?
Así es, exacto. Lo vamos a entregar aprovechando también que, pues que sus colegas de prensa, hay muchos de ellos reunidos en esas mañanas en Palacio, pero también para poder llamar la atención en un día, pues como el Día de Reyes, ¿no? Que Claro. van a venir con nosotras unas reinas magas a hacer entrega de este estudio con todos los puntos que tenemos. Eh, Tanto datos demográficos, cómo van las instituciones y el presupuesto para las infancias, dependiendo de los tipos de infancia, también cómo se está viviendo la igualdad y la no discriminación, es decir, adolescencia, niñas y adolescencia migrante, las niñas y las adolescentas, como se dicen, la Ujú. niñez trans, la niñez indígena, y luego un análisis de todos los derechos, cómo se han visto afectados, ¿no? El derecho a la salud, a la educación, a una vida digna, a la seguridad, a la alimentación, etcétera. Es un documento muy robusto, les invitamos a que lo puedan conocer. A partir del viernes ya será público y disponible para todo el mundo, con el deber que tenemos desde la sociedad civil de ser críticas respecto de cómo se ve la sociedad, pero con el mejor interés y con la mejor intención de que esto pueda dar algunas pistas sobre cómo tiene que reorientarse el quehacer público hacia garantizar los derechos de niñez y adolescencia, y también para hacer un llamado a la sociedad de que nos hagamos cargo de que niñas y niños no son objetos, no son propiedades. También se tiene que vivir un cambio cultural, no solo el de las instituciones y las políticas públicas, sino México tiene que transitar ya con urgencia, es una deuda larga, como decías, para reconocerles como personas. Qué tremendo tener que decirlo así, pero México tiene que reconocer ya a Sí. las niñas y a los niños como personas y como sujetos de derechos. Ya es hora. Tania, gracias por tu tiempo, feliz año y vamos a estar muy pendientes de lo que sucede el viernes, a ver si nos platicas después con calmita, ¿sale? Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Que tengan muy Gracias. buen día. También ustedes y felicidades a la Redim.